Muy buenas, bienvenidos a la clase 3. Vamos a tener hoy una temática que es en cierta manera una bisagra para los otros temas que como les anticipaba en el video 1 he elegido este año como puntos claves de análisis. Es decir, vamos a ver hoy ciertos momentos de la historia de salvación y ciertos relatos bíblicos. Vamos a agrupar varios en una sola clase y no vamos a profundizar especialmente en ninguno. No por falta de profundidad, porque cada uno tiene una estructura literaria y un trasfondo histórico y religioso que daría para hacer toda una materia aparte, pero tenemos que avanzar porque no nos daría la vida, sino básicamente. Así que les anticipo que vamos a trabajar hoy el periodo o las partes de la Biblia conocidas como la historia de los patriarcas. El primer punto neurálgico, como les decía y como figura en el programa que vamos a abordar bien en profundidad, es el Éxodo, que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Un relato épico que narra la liberación por parte de Dios de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, para llegar a eso, todo el Génesis va narrando previamente la conformación y el origen de este pueblo de Israel. Y eso es el periodo que se conoce como los patriarcas, que vamos a brevemente nombrar y van a poder trabajar un poco desde un apunte que les dejo. Van a tener que leer las páginas de la 41 a la 48 del apunte que les dejo. Es un libro de Luis Heriberto Rivas, que es un biblista muy bueno, muy profesional, muy técnico. El apartado se llama Orígenes del pueblo de Israel, los patriarcas, esclavitud en Egipto, el éxodo y la alianza. Es el capítulo 5. Lo de éxodo y alianza lo dejamos, no vamos a meternos con eso, lo tienen de todas formas. Y otra cosa sobre este apunte, que yo lo tenía apartado para dar la temática de los patriarcas, pero no recordaba todo lo anterior, es que también le sirve mucho como complemento e incluso como superación de el apunte que les dejé la primera clase de Cox, porque también va haciendo todo un repaso por nociones bíblicas como la inspiración, el canon, la conformación, que también son muy válidas y en cierta forma me gustaron más. Así que si alguno no leyó el libro de Cox o lo leyó y no lo entendió, acá va a encontrar también mucho material para ubicarse desde el punto de partida de la materia. Para intentar ordenar y separar los dos niveles de abordaje que vamos a hacer. Y para rápidamente superar la parte histórica, porque si bien nos interesa en este momento no es determinante. Geográficamente e históricamente estamos hablando de sucesos que tienen lugar entre tribus nómadas de pastores del desierto en la parte fértil de la Mesopotamia, en la llamada Media Luna Fértil, que iban desplazándose justamente por eso el nomadismo para buscar los pastos y la lluvia para sus rebaños. Ese es el núcleo cultural y social en el cual surgen los relatos del Génesis que vamos a ir analizando hoy como patriarcas. Sin embargo, si bien los relatos van hablando de una única familia y un único tronco familiar, que es el de Abraham y su descendencia, históricamente estamos seguramente ante una gran cantidad de personajes que vivieron en distintos tiempos, que no necesariamente tuvieron relación de padre e hijo. El relato, que fue escrito 2000 años antes de Cristo, estamos hablando de cuando se pone por escrito, ya recogía tradiciones orales mucho más viejas, así que podemos suponer que la distancia que separaba a los escritores del Génesis con los hechos históricos había hecho imposible una reconstrucción fiel desde la historia, y tampoco era la pretensión. Rivas lo plantea muy bien, el propósito de los escritores del Génesis no es tanto reconstruir el pasado cronológico del pueblo de Israel, sino construir un relato que manifieste una identidad religiosa y cultural. Por eso la simplificación desde el contexto histórico súper complejo y plural termina decantando en el relato de una única familia, con una cabeza y la historia de sus hijos. Para comprender un poco la complejidad incluso que subyace a la creación de este relato como un relato escrito y único, el apunte de Rivas les va dejando o les va perfilando las líneas incluso de redacción, que ahí son la yavista, la eloísta, la sacerdotal, la deuterocanónica. Son formas de escribir completamente distintas que iban dándose en el seno de la cultura judía del año 2000 a.C., 1000 a.C., y que pintaban los mismos relatos de maneras completamente diferentes. Entonces podemos ver cómo en el texto de la Biblia se van solapando y complementando estas dos tradiciones distintas. Hoy en día lo tenemos, ¿no es cierto? Es como si ponemos a dos directores distintos a contar la misma historia y las historias de golpe tienen matices diferentes, acentos diferentes. Esto mismo se dio en la conformación de los relatos de la Biblia. Como para hacernos una idea de
de lo complejo y de lo vasto y de la cantidad de personas que intervinieron en los procesos de gestación de estos relatos que conforman, ¿no es cierto?, nuestra escritura. De Abraham podemos ir marcando algunos puntos que yo creo que son claves. El primero es que el vínculo de Abraham con la religión es fuera de lo común para lo que en su contexto estaba normalizado. La mayoría de los pueblos que habitan esta parte del mundo en esta época son politeístas. Abraham, sin embargo, en el relato aparece como vinculándose con un único Dios. Eh, y es el Dios que va a ir evolucionando a través de los siglos hasta convertirse en el Dios judeocristiano, en Yahvé. Es extraño justamente, creo que lo habíamos hablado en otra clase, es extraña la aparición de un monoteísmo en, en el Medio Oriente en esta época. La relación de Abraham con Dios está mediada mayormente por la promesa. Abraham aparece como una persona grande, adulta, anciana, su mujer también es anciana, ambos son estériles, no tienen descendencia. De manera tal que cuando Dios se aparece a Abraham, se le aparece un día en la tienda, en la carpa, y le promete justamente una descendencia muy numerosa, tan numerosa que va a constituir un pueblo completo, y le promete también una tierra en la cual ese pueblo que descienda de él va a poder habitar. De ahí viene el concepto de tierra prometida que hoy escuchamos mucho y es casi un cliché. La tierra prometida es justamente la tierra prometida a Abraham. El pueblo judío se reconoce justamente en derecho divino a la posesión de estos territorios porque Dios se lo prometió a Abraham. Llevado por esta promesa de Dios, Abraham abandona su lugar de residencia y empieza a vagar por el desierto en el relato. Estamos manejándonos ya dentro de la lógica del relato. No estamos asegurando ni negando la historicidad de estos hechos. Es una historia. Abraham comienza a vagar y se empieza a desarrollar justamente la historia de él y de sus hijos. El hijo de la promesa que Dios le hace a Abraham es Isaac. Isaac tiene otro hermano que Abraham tiene con una esclava. La ley les permitía a los hombres, si no tenían herederos, juntarse con alguna esclava, porque seguramente la estéril era la mujer, y tener otro hijo que pudieran considerar su heredero. Abraham hace esto, pero después aún así con su mujer, con Sara, tiene un hijo que es Isaac, que en teoría no lo podían tener. La Biblia cuenta que cuando Dios le dice que van a tener un hijo, Sara se ríe, se mofa. Cuando tienen finalmente Isaac, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique, que es otra historia muy, muy conocida, muy común. Para poner a prueba su fe, Dios le dice que vaya con su hijo a una montaña que él le va a indicar y que ahí lo entregue en holocausto. Al final lo frena justo a tiempo antes de que Abraham lo achure y sacrifican en su lugar un corderito. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Ahí tenemos otro relato sobre cómo Jacob, que era el segundo hijo de Isaac, no el primogénito, le roba a su hermano Esaú el derecho a primogenitura, aprovechando que su padre estaba ciego y no los podía reconocer. Ay, no, es un pelotudo. Perdón, pero disculpame, me salió de la... Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. La Biblia ahí nos cuenta el relato de cómo Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú, aprovechando que su padre estaba ciego. Los relatos son muchos y son muy interesantes. Se nota bien marcada esta noción de relato oral y de fantástico en muchos sentidos. Los personajes aparecen bien en calidad de personajes. No es una biografía, sino que son justamente construcciones literarias y culturales. Así que están más que invitados a interiorizarse. No vamos a profundizar en cada uno. Son las primeras hojas de la Biblia. Jacob, a su vez, es padre de 12 hijos que tiene con 4 mujeres distintas. Estos 12 hijos de Jacob son los que el pueblo de Israel va a identificar como los padres o los antepasados de cada una de las 12 tribus. Israel se conforma identitariamente con una forma de 12 tribus distintas, de 12 grupos familiares distintos que respondían a estos 12 hijos de Jacob. La historia más conocida de esta etapa de la Biblia es la historia de José. José era el anteúltimo hijo de Jacob. Sus hermanos por celo lo venden como esclavo y José termina en Egipto. José va a Egipto, sus hermanos piensan que está muerto o perdido, pero él llega a Egipto y escala posiciones y se convierte en el administrador del faraón. Y bueno, sus hermanos por una escasez terminan en Egipto también y se reencuentran la familia y se asientan en el país. De esta manera el relato de los patriarcas termina cerrando toda la historia familiar y dejándonos con el pie para el siguiente libro, que es el Éxodo, con el cual sí vamos a entrar, explicando cómo este grupo familiar, estas tribus nómadas, semitas, judías o hebreas, los términos son varios y son muy ambivalentes,
terminan en Egipto, que es lo que después nos va a dar el pie a entender por qué se da la situación de esclavitud y desarrolla toda la historia del Éxodo y de Moisés. De manera que tenemos como 4 generaciones o el relato de 4 generaciones distintas. Les voy a incluir un árbol genealógico, el más bonito y el más práctico que pude encontrar en Google, para ordenarlo un poco gráficamente. Hay muchos más personajes, el Génesis abunda en qué hace cada uno de los hermanos, en cada uno de los hijos por ahí bastardos, ilegítimos o despreciados. Cada uno termina conformando un pueblo. Los relatos también van dando el pie para entender cómo aparecen distintos pueblos que eran vecinos del pueblo de Israel. También se les atribuye la descendencia de Abraham, pero de hijos que no eran parte de la línea copada, parte de la línea legítima. De manera tal que con esto redondeamos un poco la historia de los patriarcas. Les dejo el apunte de arriba, los invito a leerlo, es muy esclarecedor y va pulseando muy bien con este pasaje de lo histórico a lo narrativo, de manera tal que no hay problemas de comprensión ahí. Y les dejo también, por supuesto, los capítulos de la Biblia donde se narran todas estas cosas. No están obligados a leerlo, no vamos a centrarnos ni en el final ni en ninguna otra instancia en las historias y en la biografía puntual de cada uno de los patriarcas. Sin embargo, son historias muy interesantes y forman parte de nuestro reservorio religioso y cultural. Entenderlas implica meterse mucho en el horizonte cultural en el cual fueron escritas, que las historias son antiguas, se escribieron 2000 años antes de Cristo, así que ya tienen sus buenos 5000 años de distancia con nosotros. Comprender la lucha de Israel con Dios, o Isaac, entender la cuestión del sacrificio de un hijo y de cómo esas cosas se podían exigir hoy en día nos suenan más ficticias todavía porque estamos fuera del contexto cultural. Sin embargo, los frutos y las enseñanzas que podemos sacar de ellos son muy interesantes. Con eso cerramos la clase de hoy, que no vamos a profundizar, pero sin embargo es necesario hacer estos ciertos parates para no dejar lagunas en la historia. Cualquier duda que tengan y cualquier inquietud, estoy a su disposición por el grupo, por el Classroom o por donde ustedes lo consideren mejor. Un saludo para todos y todas y nos vemos la semana que viene.